Ya estamos en vivo. Buenos días a todo el público presente. Soy Shizuo Kiguchi, vicepresidente del Semillero de Investigación y Progreso, formado por los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Que el día de hoy se complace en contar con la presencia de la arqueóloga María Astrid Suárez Oyola, arqueóloga de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Perú, que el día de hoy nos expondrá con su ponencia titulada Patrimonio Invisible, Estado y Perspectiva. Sin más que agregar, doy paso a nuestra estimada ponente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook del Semillero. Me siento muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Y bueno, quería antes de continuar agradecerle y también felicitar al grupo de estudiantes que ha tomado la iniciativa de realizar estas conferencias virtuales. No sé si todos, ya los que nos escuchan lo saben, pero estábamos conversando y lo están realizando desde el mes de mayo de este año. Me parece increíble que estén les mantengan la continuidad de estas conferencias. Yo felicito muchísimo su iniciativa, no solamente porque es una plataforma de divulgación para todos los profesionales que actualmente, debido a la pandemia, pues estamos desde casa, ¿no? Sino también porque permite que los estudiantes, no solamente de los últimos ciclos, sino de todos los estudiantes de esta facultad, puedan tener un panorama muy amplio de los trabajos que se vienen realizando actualmente, no solamente en Perú, sino también a nivel mundial. Han tenido muchísimos invitados de diferentes proyectos muy, muy importantes. Así es que esta información es muy beneficiosa para todos, y admiro mucho la iniciativa que han tenido los estudiantes en en realizar estas conferencias virtuales, y también me siento muy honrada de formar parte de este ciclo de conferencias. Me presento, como dijo Shizuo, mi nombre es María Astrid Suárez Oyola. Me siento doblemente contenta también porque soy egresada de la misma casa de estudios, exalumna de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, y bueno, actualmente formo parte del equipo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, aquí en la sede central en Lima. Entonces, bueno, habiendo dado mis agradecimientos, quisiera comentarles un poquito por qué escogí este tema, el por qué patrimonio invisible, ¿no? Vamos a hablar, como pueden ver en la imagen, sobre el patrimonio que yace sumergido en las profundidades de las áreas acuáticas de nuestro país. Y lo he denominado invisible por dos razones. La primera es que este patrimonio es muy poco conocido, ¿no? Nosotros, los peruanos, aún no tenemos una conciencia, no todos los peruanos tenemos una real conciencia de la existencia de este patrimonio. Por ejemplo, existen muchos programas, mucha publicidad, muchos proyectos de investigación que están dedicados, orientados a la protección, al cuidado de los ecosistemas, ¿no? También se promueve mucho la pesca, que no se realiza la pesca de arrastre o con uso de explosivos, pero con la finalidad, con el objetivo de preservar los ecosistemas, los recursos hidrobiológicos. Entonces, no existe la conciencia aún de la protección del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Y esto suma realmente también a lograr o a proteger, ¿no?, nuestras áreas acuáticas, no solamente porque se pierden los recursos hidrobiológicos o causan alteraciones irreversibles, sino porque también aquí en este medio yacen vestigios culturales de diferentes épocas. El patrimonio subacuático también se puede considerar actualmente invisible porque justamente por su ubicación no es posible, que al igual que el patrimonio terrestre, ¿no?, saber dónde está, cuál es su estado de conservación y qué factores inciden sobre él. Entonces, estas dos características de este patrimonio actualmente hacen que el patrimonio subacuático sea invisible.
Pero el objetivo de esta conferencia es justamente romper con esto, ¿no? Y que el patrimonio invisible se vuelva visible. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural subacuático? Yo voy a brindar la definición de UNESCO, que ha sido redactada en la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático. Y bueno, esta convención es muy importante, es el máximo instrumento jurídico a nivel internacional, y por eso es que voy a decir su definición. Por patrimonio cultural subacuático se entiende a todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcialmente de forma, total o parcialmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. La Convención precisa que forman parte de este patrimonio los sitios, las estructuras, los edificios, los objetos, restos humanos, junto a su contexto arqueológico. También forman parte del patrimonio cultural subacuático los buques, las aeronaves y otros medios de transporte junto a su cargamento o a su contenido. Y también forman parte del patrimonio cultural subacuático los objetos de carácter prehistórico. Entonces, a partir de esta definición, nos damos cuenta que el patrimonio cultural subacuático corresponde a diferentes periodos de la existencia humana. Y vamos a conocer algunos ejemplos de esto. Como pueden ver en la imagen, en México México es conocido por sus cenotes y por las cuevas inundadas en la península de Yucatán. En estos cenotes se encontraron los vestigios, los restos humanos de Naya, que después de haber realizado un proceso de investigación, se le denominó se le denominó el esqueleto de Naya. Ella fue una mujer que murió entre 15 y 17 años y que vivió hace 12.000 o 13.000 años. Junto a estas evidencias se registraron también fauna extinta, como podemos ver en pantalla, un tigre diente de sables, también un gonfoterio, y otros animales que actualmente todavía existen. Otro ejemplo es también en México, en San Luis Potosí, es en el manantial de la Media Luna. Se registraron figurillas y fragmentos de cerámicas, y en una de las paredes del manantial se encontraron dos entierros de infantes, y estos vestigios datan de antes de la llegada de los españoles y serían parte de un contexto de ofrendas. Y ahora un ejemplo en Bolivia, en el lago Titicaca, en el lago boliviano, se han encontrado más de 10.000 piezas arqueológicas, entre ellas se han registrado ofrendas de rituales, adornos de oro, ofrendas de oro, y también evidencias de sacrificios de animales, y además se han registrado 14 sitios sumergidos. Y evidentemente cuando hablamos de patrimonio cultural subacuático se deben de imaginar embarcaciones, ¿no? El Titanic es una embarcación muy muy conocida a nivel mundial. Esta embarcación naufragó la noche del 14 de abril de 1912. El año 2012 cumplió 100 años de su hundimiento y ya es patrimonio cultural subacuático. Y esta embarcación naufragó debido a la colisión con un iceberg y fue fue ubicada a 3.800 metros de profundidad. Otro naufragio
del que me gustaría hablar es sobre la corbeta Swift. Es una embarcación del siglo XVIII que fue registrada frente a las costas de la actual ciudad de Puerto Deseado en Argentina. Esta embarcación también naufragó por un accidente, por una colisión, y se hundió prácticamente con todo su cargamento. Cuando han realizado las investigaciones de este naufragio, se han registrado cañones, proyectiles, monedas, elementos utilitarios y mobiliario. Otro naufragio que también quería mostrar aquí es es un conjunto en realidad de naufragios registrados en Cataluña, en España. En estas imágenes vemos dos, el Cap de Bol y el Cala Cativa en la parte inferior. Estos naufragios transportaban vino de Francia hasta Cataluña. Hasta aquí hemos revisado, conocemos entonces la definición del patrimonio cultural subacuático, conocemos la diversidad de este patrimonio y abarca de diferentes épocas de la existencia humana, ¿no? Hemos hablado de algunos hallazgos, algunos descubrimientos en diferentes partes de América Latina y también en Europa, y ahora vamos a hablar de las áreas acuáticas del Perú, ¿no? México es un estado, un país que tiene similitudes con Perú, y bueno, ahora, aunque en Perú también existen cenotes, no se han registrado evidencias allí, pero bueno, vamos a centrarnos en las áreas acuáticas del Perú. Como sabemos, el Perú ha sido denominado país marítimo, amazónico, andino y bioceánico, ¿no? Y estas características debido a que el Perú cuenta con una franja costera de más de 3.080 kilómetros y un dominio marítimo de 200 millas. Además, cuenta con lagos y lagunas, además de ríos que se caracterizan por ser navegables. Estas características nos permiten conocer las extensas áreas con las que cuenta nuestro país, ¿no? Como sabemos, el agua es un recurso indispensable para la vida. Desde el inicio de la existencia humana ha sido una fuente de recursos para la alimentación en un primer momento, pero luego, como vemos en la imagen, se realizaron actividades de extracciones, ¿no? Por ejemplo, el muyu fue un bien que se extraía en el norte peruano, también en Ecuador, y en otras partes del mundo, por ejemplo, se realizaban las extracciones de perlas, ¿no? Todas estas actividades, bueno, también se ven reflejadas en las evidencias arqueológicas ubicadas en tierra, por ejemplo, ¿no? Los aparejos de pesca, ¿no? Y también conocemos, debido a las crónicas, la especialización de los pescadores, ¿no? Eran personas que solo se dedicaban a la pesca, y esto lo podemos ver en las citas, que bueno, yo he extraído esta cita de María Rostorovsky, y esta también. Entonces, el ser humano ha tenido una evolución respecto al agua, ¿no? Su vínculo con el agua data desde su mera existencia y se ha mantenido a través del tiempo. Justamente estos trabajos de especialización de las personas que estaban dedicadas a trabajos en áreas acuáticas, pues condujo a la creación de distintos tipos de balsas, ¿no? Los caballitos de Totora, que se mantienen hasta la actualidad. Y este vínculo con el agua, el traslado, la navegación, se ve con mayor incidencia cuando llegaron los españoles al territorio peruano. Y es muy importante porque a partir de la llegada de los españoles al Perú, se empezaron a emplear áreas como puertos. El primer puerto del Perú fue Paita, el puerto de Paita en Piura,
y con el transcurrir del tiempo también el puerto del Callao, ¿no? Estos continúan, mantienen la continuidad de uso y son los principales puertos del Perú. Y es muy importante reconocer sobre todo que este tráfico que ha existido desde la época colonial ha ido incrementándose con el transcurrir de nuestra historia, y ya no solamente fueron las embarcaciones españolas, sino de diferentes nacionalidades, y entonces nuestro dominio marítimo cuenta con evidencias culturales, con estos vestigios, con estos naufragios, ¿no? Y también, bueno, el mar no solamente ha sido motivo de extracción de recursos, de aprovechamiento de sus recursos, también el traslado, sino también ha sido el escenario de diferentes enfrentamientos bélicos, ¿no? Entonces, debido a todo este conjunto de actividades realizadas a través del tiempo, es que contamos con un amplio patrimonio cultural subacuático. Y aquí quería precisar que existen diferentes motivos para que este patrimonio se encuentre sumergido, ¿no? De los ejemplos que hemos estado hablando, podemos entonces decir que uno de los motivos es el depósito intencional de las ofrendas, ¿no? Los antiguos pobladores peruanos realizaban ofrendas a la Mamacocha. Para los tayanes su dios era Ni, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay un contexto determinado que es intencional. Este contexto que estamos visualizando en pantalla, por ejemplo, es un accidental, ¿no? Así también las colisiones que hemos estado mencionando anteriormente. Pero también existe otro motivo, que es el actual cambio climático, ¿no? La glaciación de la cordillera de los Andes está empezando a causar está empezando a sumergir algunas estructuras, ¿no? Entonces, muchas de las evidencias arqueológicas que han sido diseñadas para estar en tierra, ¿no? Actualmente pueden estar ya sumergidas. Y también debido, por ejemplo, a los embalses o a diversas obras que podrían causar que estas evidencias estén sumergidas. Entonces, reconocemos a través de la historia que nuestro patrimonio, el patrimonio cultural subacuático, forma parte también del patrimonio cultural de la nación. Forma parte de nuestra historia y también de nuestra identidad. Y al igual que el patrimonio terrestre, es importante hacer extensiva la misma protección que se realiza al patrimonio que está ubicado en tierra. Y bueno, esto es muy importante traerlo aquí a colación debido a que que también hay factores que inciden sobre este patrimonio, ¿no? Y podrían incidir negativamente. Por ejemplo, la actividad pesquera en sí no es una actividad que vaya en contra de su conservación, pero estas artes de pesca que están realizadas a través, por ejemplo, de la pesca de arrastre, pueden ver en la imagen inferior cómo es que alteran el fondo marino, ¿no? Arrasan con todo, incluyendo las evidencias, los vestigios culturales. Y no solamente estas actividades, sino que en el mar actualmente pues, se realizan diversas actividades socioeconómicas, que, por ejemplo, la minería y la perforación de plataformas de hidrocarburos, ¿no? El turismo marino costero, actividades como el buceo, son las que van a incidir directamente sobre este patrimonio. Es por ello que Perú ha creado, me olvidé de mencionar, aquí también es importante la infraestructura portuaria, ¿no? Esta plataforma que vemos en pantalla no es natural, ¿no? Ha sido construida y esto modifica la línea costera. Estas construcciones, quiero dejar claro que yo no las estoy calificando de malas, ¿no? Pero sí es importante que conozcamos por eso la ubicación del patrimonio subacuático para poder orientar estas construcciones, estas ampliaciones, porque hay que reconocer que debido a la extensa franja de costa que tiene nuestro país, estos proyectos portuarios van a seguir realizando
porque el comercio que se realiza a nivel marítimo, el comercio marítimo internacional, mueve más del 90% del comercio en su totalidad, ¿no? Entonces, estos proyectos van a seguir desarrollándose y van a permitir que el Perú siga avanzando y tenga continuidad, o que sea considerado uno de los mejores países para poder realizar este tipo de comercio, ¿no? Entonces, son todas estas actividades socioeconómicas que van a causar cierto impacto en las áreas acuáticas de nuestro país, y es por eso que existe un marco legal que protege el patrimonio cultural subacuático, así como protege el patrimonio cultural terrestre. Y uno de ellos es nuestra Constitución, que en su artículo 21 define que los yacimientos, los restos arqueológicos y los testimonios de valor histórico son propiedad del Estado. También el artículo 54 define cuál es el ámbito del territorio peruano y precisa que el dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas hasta la distancia de 200 millas, y esto incluye su lecho y también el subsuelo. La Ley General del Patrimonio Cultural, la Ley 2829/6, es la Biblia para los arqueólogos, a los chicos que me escuchan, los estudiantes. Esta es su Biblia. En el artículo 2 de esta ley se define a los bienes culturales, y el artículo 1 clasifica estos bienes entre bienes de carácter material e inmaterial, y entre los bienes materiales define a los muebles y a los inmuebles. Y lo interesante de esta ley, lo que estoy mencionando aquí, porque se hace extensivo a los bienes que se encuentran ubicados en áreas acuáticas, ¿no? También son reconocidas por esta ley como Patrimonio Cultural de la Nación. Y definitivamente tenemos que mencionar el reglamento de esta ley. Dedica un capítulo entero a la protección del patrimonio cultural subacuático. En este capítulo se define, no se conceptualiza, qué es el patrimonio cultural subacuático del Perú, que es muy similar a lo que menciona UNESCO, con la diferencia de que considera nuestro país que son todas aquellas evidencias que están sumergidos por lo menos 50 años, ¿no? Es el rango. Nuestro país es protector de este patrimonio. También define el patrimonio subacuático, su propiedad. En esta norma se define la propiedad y se indica que todos estos bienes son de propiedad del Estado. Y también se menciona que los proyectos de investigación que se realicen sobre este patrimonio deben contar con la autorización del Ministerio de Cultura. Y aquí este artículo es muy importante, que es la obligatoriedad de comunicar los hallazgos. Todos los peruanos que realizamos actividades de buceo, actividades de pesca, tenemos la obligación de dar aviso en caso de hallazgos al Ministerio de Cultura. Y también todas las actividades que las instituciones que supervisan las actividades sobre el mar, sobre las áreas acuáticas, y que estén realizando intervenciones sobre el patrimonio cultural subacuático y que no tengan autorización del Ministerio de Cultura, serán sancionados. Y también hay una colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa a través de la Marina de Guerra, ya que la Marina es la autoridad en el ámbito marítimo. Otras normas legales muy importantes que no debemos de dejar de pasar y que son y que son las políticas nacionales. La política nacional marítima es una de las políticas que ha dado realce y reconoce la importancia del patrimonio cultural subacuático. Y esto nace debido a que las actividades que, como mencionábamos, ¿no? Todas las actividades que se realizan en las áreas acuáticas de nuestro país están reguladas y supervisadas por diferentes instituciones, ¿no? Diferentes ministerios. Entonces, debido a que se realizan tantas actividades, esta política lo que quiere es articular todas estas actividades y normarlas de una manera correcta. Y lo interesante es que
se reconoce y designa Cultura, el Ministerio de Cultura, como la institución que se encarga de la identificación del patrimonio cultural subacuático. Esto se realiza a través de una coordinación con todas las instituciones que están vinculadas a las áreas acuáticas del Perú, ¿no? Entonces, la política promueve esta protección, ¿no? Y la Política Nacional de Cultura, entre sus objetivos prioritarios, se encuentra el fortalecimiento de la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural para su puesta en uso social. Otra norma que ya es más de corte institucional, ¿no? Porque ya sabemos que el patrimonio está protegido, sabemos que estas actividades, que la investigación debe estar autorizada por el Ministerio de Cultura, que en casos de hallazgos debemos dar comunicación al Ministerio de Cultura, y que en la actualidad las políticas nacionales que rigen el Perú están orientadas a la protección y a la identificación de este patrimonio. ¿Cuál es el organismo que se encarga de realizar estas actividades? Y es evidentemente el Ministerio de Cultura, ente rector en Cultura, que a través de su órgano de línea, la Dirección General de Patrimonio Cultural, realiza la gestión y la administración del patrimonio cultural subacuático. Pero, ¿cuál es la ciencia que se encarga de la investigación, del estudio, de la conservación del patrimonio cultural subacuático? Lo es la arqueología subacuática. Y voy a hablar brevemente acerca un poquito de la historia de la arqueología subacuática, y por eso es muy importante mencionar que gracias al buceo autónomo que fue creado, la escafandra autónoma que fue diseñada por Jacques-Yves Cousteau y Émile Gagnan en el año 1943, es que es accesible el buceo para todos, ¿no? A partir de este descubrimiento, el buceo se tornó una actividad popular, por decirlo de alguna forma. Gracias bueno, Jacques-Yves Cousteau es conocido como el padre del buceo moderno. Gracias a él es que se impulsó la investigación en las áreas acuáticas, y definitivamente no era de esperarse que la arqueología también hiciera lo suyo. Es por eso que entre el año 1950 y 1957, el profesor, el arqueólogo Nino Lamboglia, decidió realizar investigaciones en áreas acuáticas. Él no buceó, pero trabajó en coordinación con buzos. Y en esta imagen podemos ver, en esta campana, no sé si puedo hacer uso del mouse, así, aquí. Podemos ver que en esta campana, él se encuentra adentro supervisando estas actividades, ¿no? Miren cómo se ven, estas son las cuadrículas que se realizaron para hacer estos trabajos de intervención, ¿no? Y también fue uno de los primeros fue el primer arqueólogo que usó el método del registro fotográfico, ¿no? La fotogrametría. Y para esto, bueno, hizo toda una adaptación de equipos para poder realizar el registro de todo el naufragio, ¿no? Pero no es hasta 1960 que George Bass, un profesor estadounidense, emprendió o tomó la decisión de sumergirse, de realizar la excavación arqueológica, y es aquí donde nace la arqueología subacuática como disciplina científica. Y quería contar brevemente, George Bass fue enviado por la Universidad de Pensilvania a Turquía para buscar una escuela, para buscar sitios arqueológicos donde pudiera hacer escuela de campo con sus alumnos de la universidad. Y entonces allí es recibido por Peter Throckmorton, que es un periodista, perdón, que es un periodista, un fotoperiodista, y que se encuentran de manera casual con la arqueóloga Honor Frost. Ellos formaron un equipo,
ellos formaron un equipo de trabajo y decidieron realizar una excavación subacuática. Y este paso fue muy importante porque, como todos sabemos, en la ciencia todo es ensayo y error. Escogieron un naufragio que estaba en muy mal estado de conservación para hacer un ensayo. Este ensayo fue muy bien y entonces luego intervinieron la embarcación denominada Yaciada. Y es así como nace en este año la arqueología subacuática. Y si mencionamos a George Bass, definitivamente tenemos que reconocer el trabajo realizado por la arqueóloga Pilar Luna, pionera en arqueología subacuática en México. Ella además fue la primera arqueóloga subacuática de Latinoamérica. El trabajo realizado por Pilar Luna inició en el año 1980, sí, en el año 1980, y a través de diferentes proyectos de investigación que tuvieron como resultado un impresionantes descubrimientos, naufragios. México debe ser el país aquí en América Latina pues que nos lleva mucho avance, ¿no? en la arqueología subacuática. Pilar Luna dejó de existir este año, y bueno, quería hacer mención porque es justo reconocer su trayectoria profesional. Como vemos, fue reconocida en diversas ocasiones a nivel mundial. Es una referencia para los arqueólogos subacuáticos. Y bueno, ya hemos conocido cómo se ha desarrollado la arqueología subacuática. También sabemos qué es el patrimonio cultural subacuático, su diversidad y que está protegido. Pero esta protección no existió desde siempre en Perú, ¿no? Entonces, como también, bueno, la conferencia es Patrimonio Invisible, Estado y Perspectivas, hablaremos un poquito acerca del cuál es el estado actual de la arqueología, perdón, del patrimonio cultural subacuático, y para esto quería traer a colación esta información. En el año 1969, Jacques-Yves Cousteau, hablamos de él es el creador de la escafandra autónoma, realizó investigaciones en el lago Titicaca, en el lago peruano, y atraído por diversos motivos. Uno de ellos es que en ese momento, recuerden que la invención de la escafandra fue en 1943 y hasta 1969 no se conocía mucho acerca de las técnicas de buceo en altura. Eso fue uno de los aspectos por lo que decidió realizar sus investigaciones en el lago Titicaca, pero también porque en ese entonces eran conocidas las leyendas acerca de la ubicación de ofrendas o objetos de oro sumergidos. También quería conocer los orígenes geológicos de la laguna y también confirmar si los restos o las evidencias, las estructuras arqueológicas que se encuentran alrededor de las lagunas también se encontraban sumergidas. Curioso de conocer todos estos datos es que él realiza los trabajos de investigación, ¿no? Evidentemente no encontró evidencias de oro, pero su aporte fue muy importante para conocer el lago Titicaca, que no había sido buceado nunca, ¿no? Me parece importante mencionar su intervención en nuestro país. Y bueno, después de esta intervención, se ha realizado en la actualidad, bueno, desde esa intervención, perdón, hasta el presente, hacemos una revisión breve. Se han realizado recuperaciones por parte de pescadores, como comentábamos hace un rato, son ellos y los buceadores, ¿no? Las personas que se encuentran en contacto con el patrimonio subacuático. Y evidentemente, al encontrar estos bienes, en el caso de los pescadores, suelen enredarse sus redes entre estos bienes y se han realizado extracciones, ¿no? Estas extracciones han sido recuperadas, en algunos casos han sido otorgadas en custodia y en otros casos no. Hay diferentes actividades que se han realizado después de estas extracciones, de estas recuperaciones. Estas recuperaciones también han sido hechas por buceadores entusiastas que
han tenido bien, pues, en aquellos momentos realizar la extracción de estos bienes, ¿no? Pero luego se realizaron prospecciones subacuáticas y también se han realizado estos registros con equipos de teledetección y también se han realizado proyectos de investigación. Pero formalmente, bueno, quería mencionar aquí, no sé qué me ha pasado con la diapositiva, creo que me la he saltado. Así como se han realizado estas intervenciones de prospecciones subacuáticas y con equipos de teledetección, también han habido personas que han intentado disfrazar sus proyectos y hacerlos pasar por investigaciones, ¿no? En algunos casos no se han logrado, pero sí existen, ¿no? Son los piratas modernos, por denominarlos de alguna manera, ¿no? Y desde el año... Bien, a ver, me había equivocado en el orden de las presentaciones. Pero bueno, durante el año 2000, vamos a retroceder durante el año 2000 surgen ya el INC, ¿no? Un poquito antes del año 2000, surge el INC y se ejecutan proyectos en áreas acuáticas. Entonces, debido a esto, ya inician, digamos, los proyectos con autorizaciones del ministerio, ¿no? Y entonces hay proyectos que se realizan para investigar, pero hay otros proyectos que se realizan en el marco de ejecución de obras y en las que un arqueólogo hace el acompañamiento de la construcción de la obra a fin de que en caso de que se realice un hallazgo, pues se pueda realizar una actividad, la actividad correcta para rescatar o recuperar estos bienes culturales, ¿no? Entonces, aquí quería mencionar que entre el 2006, por ejemplo, y entre el 2006, el 2000, el 2010 y el 2013, existen diferentes intervenciones que van a ayudar a conocer un poquito más el patrimonio subacuático. Y son realmente contaditos los proyectos, no se realiza con la misma envergadura pues, que se realizan los proyectos hechos en tierra. Uno de los proyectos que ha mantenido continuidad en el tiempo es el proyecto de investigación Islas de Pachacamac, ejecutado por el Museo de Sitio Pachacamac y bajo la dirección de la arqueóloga Denise Pocio Scott, con la responsabilidad de la arqueóloga Rocío Villar, que vemos en pantalla. Este proyecto de investigación inició el año 2013 y se mantiene vigente. Tienen pendiente actualmente realizar una segunda temporada de trabajo y debido a este contexto de emergencia sanitaria, pues no se ha podido realizar. Y bueno, también el año 2015 y 2016 se realizaron proyectos de investigación en la Laguna Subinacocha en Cusco, registrándose evidencias culturales como las que vemos en pantalla y también algunas estructuras. Bien, entonces, a partir de ahora ya me voy a centrar un poquito más en el estado actual de gestión del Ministerio de Cultura. Evidentemente, desde estas fechas que he mencionado, ¿no? 2000, 2013, 2015, 2016, se han venido realizando una serie de proyectos. Hasta la fecha existen proyectos en áreas subacuáticas, pero son muy poquitos en comparación con los proyectos que se realizan en tierra, ¿no? Ahora me voy a centrar específicamente en las actividades que se realizan a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Y debo precisar aquí que el inicio de las actividades para la gestión del patrimonio cultural subacuático fue el año 2013. Este es un hito importante para el Perú porque a partir de esta fecha es que el Ministerio de Cultura realiza la gestión de este patrimonio. Y debido a que esta gestión se realiza en un marco de actividades, las que hemos mencionado previamente, ¿no? Surgen acciones prioritarias, urgentes para atender y realizar la protección de este patrimonio.
Una de esas acciones es la construcción de la Carta Patrimonial Subacuática, o también llamado Inventario Nacional de Bienes Culturales Subacuáticos, litorales, subacuáticos y marítimos, ¿no? La construcción de esta carta patrimonial es una herramienta de gestión que permite conocer la ubicación de estos bienes, su extensión, y también nos permite hacer una contabilidad de cuál es su estado de conservación y qué actividades podrían incidir sobre la conservación de este patrimonio. Otras acciones, por ejemplo, han sido los trabajos en conjunto de manera articulada entre, han sido realizar trabajos de manera articulada entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y las direcciones desconcentradas de cultura. También se está dando el inicio al primer procedimiento de declaratoria. Aquí he puesto primer sitio subacuático como Patrimonio Cultural de la Nación, pero tengo que corregirlo porque actualmente lo que estamos trabajando es la primera declaratoria de un paisaje cultural que incluye esta área subacuática y es justamente la que ha sido identificada por el proyecto Pachacamac. Y bueno, también se están realizando actividades de difusión, ya que este patrimonio es desconocido. Es muy importante realizar y promocionar este patrimonio, no solamente a la sociedad, sino también a nivel institucional, ¿no? Y bueno, debido a las actividades que realizamos, damos el soporte técnico a estos proyectos que se realizan en áreas acuáticas. Además, somos conscientes de que trabajando de manera aislada no vamos a lograr un impacto real en la protección del patrimonio, y es por eso que desde la Dirección General estamos trabajando de manera articulada con diferentes instituciones del Estado, lo cual nos va a permitir realmente tener un impacto en la conservación del patrimonio subacuático. Y esto se realiza a través de la cooperación interinstitucional y a través de convenios también. Entonces, bueno, las campañas de difusión se han realizado de manera presencial antes de la pandemia. Se realizó una primera conferencia aquí en Lima, y posteriormente se realizó una conferencia vía Facebook, y para el personal del Ministerio de Cultura se han realizado cursos y talleres, los cuales están rindiendo ya sus resultados, ¿no? Estamos trabajando de manera articulada con las direcciones, porque son ellos los órganos que se encuentran a nivel nacional, ¿no? Entonces, quería presentarles los sitios que conforman el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural. Este trabajo se inició el 2013 y se realizó hasta el año 2015. Y se realizó bajo la dirección, en ese entonces, de la licenciada Ana María Joile, y con la responsabilidad de la arqueóloga Rocío Villar. Durante el inicio de la gestión, de la realización de este inventario, esta área, el área acuática de las islas de Pachacamac, ya había sido identificada, y entonces también este fue el primer sitio, es el primer sitio que conforma este inventario nacional. En las islas de Pachacamac se identificaron estructuras portuarias, fragmentos de cerámica y fragmentos de losa francesa. En un área, en esta área que está colindante, como vemos en la imagen, en esta parte, aquí, por aquí. Otro sitio que forma parte del inventario nacional es el área subacuática del sitio arqueológico El Huarco. No sé si pueden ver bien en este sector. Creo que aquí puedo seleccionar. A ver. Aquí en este sector se pueden ver las pequeñas piedras, ¿no? Piedras de mampostería inca. Estas piedras han caído al área marítima.
y se realizó, la arqueóloga Rocío Villar realizó esta identificación. También el inventario, en el inventario se encuentra esta embarcación, es una embarcación del siglo, aproximadamente del siglo XVII hasta el siglo XIX, donde se han registrado cañones, se han registrado piezas de lastre y parte del cargamento de la embarcación y el casco de esta embarcación en Caleta Coalaque, en Arequipa. Esta es una pieza de lastre asociado a la embarcación de madera. Otro registro que se realizó fueron estos sitios, estas terrazas de cultivo que, como ven, se están empezando a sumergir, ¿no? Entonces, estas estructuras continúan, ¿no? Eso es un sitio en formación. Esta es otra vista. Otro sitio que forma parte del inventario nacional es el asentamiento prehispánico ubicado en la laguna Calancayo, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Como vemos, está compuesto por estructuras semicirculares asociadas a caminos. La embarcación histórica Pachitea, que está ubicada en la bahía del Callao, y en la isla San Lorenzo, esta embarcación, de la que aún todavía no hemos determinado su identificación. Como vemos, está en la parte de la costa de la isla y también por aquí. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo el presente año? Bueno, debido a este contexto, hemos emprendido con la investigación, hemos seleccionado 3 áreas de estudio, hemos considerado en Piura, Callao y Lima, áreas de estudio, y actualmente estamos reuniendo información de estas áreas, no solamente de la información histórica, arqueológica, sino también información que nos va a permitir conocer la profundidad, ¿no? La profundidad, nos permite las corrientes. Entonces, esta investigación que estamos realizando en la actualidad probablemente vaya a dar muchísimos resultados. Ya hemos mencionado que Piura y el Callao, específicamente Paita y la bahía del Callao, son puertos que han venido siendo usados, empleados desde la colonia, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? Bueno, como les mencionaba, aquí se han realizado actividades de difusión, las cuales queremos o vamos a mantener. Y entonces nos encontramos en un trabajo constante de realizar la actualización del inventario nacional y como les comentaba, bueno, estamos haciendo la difusión no solamente al público en general, sino también de manera institucional. Como mencionaba, estamos realizando convenios y trabajos de cooperación interinstitucional, porque nos apoyamos entre todos para poder realizar este trabajo y que cause un real impacto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas del patrimonio cultural subacuático? ¿No? Como perspectivas del trabajo desde la DGPC, vamos a mantener y sostener a través de charlas, conversatorios, talleres, la difusión de este patrimonio para que nuevamente el patrimonio que ahora es invisible sea visible. También trabajar de manera articulada con las diferentes instituciones del Estado es una tarea clave y consideramos que esta es una etapa inicial y que esperamos seguir avanzando para poder construir trabajos más grandes, ¿no? En este momento estamos recopilando mucha información a través de la cooperación interinstitucional para poder justamente conocer mejor las áreas de estudio y poder realizar la identificación del patrimonio subacuático y que estos sean incorporados a la Carta Patrimonial Subacuática o Inventario Nacional.
y que, como mencionaba, es importante, ¿no?, realizar este trabajo para conocer la ubicación, el área, el estado de conservación y conocer qué factores inciden sobre este patrimonio para su protección. Entonces, para concluir, quería traer tres puntos importantes, ¿no? La gestión integral, quizá que pueda sonar a cliché, no es así. En este caso estamos realizando una gestión integral y holística a través de la coordinación con las diversas instituciones del Estado. Eso me gustaría que quede aquí claro, ¿no? El Ministerio de Cultura está realizando estas actividades, estas acciones, para poder proteger, no solo desde el ministerio, sino a través de todos los ministerios y aprovechando el marco normativo y sobre todo las políticas nacionales actuales. Y la Carta Patrimonial Subacuática la reconocemos como una herramienta de gestión que nos va a permitir conocer el estado de conservación de este patrimonio y poder, en base a estos conocimientos, trazar y diseñar los proyectos y los programas de investigación necesarios para su conservación. Y definitivamente no podemos proteger lo que no conocemos, y por ello es que las actividades de difusión se van a mantener a nivel institucional y también para el público en general. Quería dejar esta reflexión. Somos herederos de un patrimonio cultural, somos herederos de un patrimonio cultural que yace bajo las aguas del planeta y tenemos derecho de conocerlo, de disfrutarlo y apropiarnos de él y de cuidarlo para compartirlo con generaciones futuras. Estas palabras fueron dichas por la arqueóloga Pilar Luna en una charla TED en México, y es importante quedarnos con este mensaje, ¿no? El patrimonio cultural subacuático, su protección, depende también de nosotros como ciudadanos, porque es nuestro y es parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, con esta reflexión quisiera terminar. Y bueno, he hablado, la verdad es que no sé cuánto tiempo, pero quisiera que las personas que tengan preguntas, por favor, nos contaran, haciendo la pregunta, nos contaran cuál es el lugar de donde nacieron y si en el lugar donde nacieron existen áreas acuáticas que posiblemente puedan albergar patrimonio subacuático. Ahora los escucho. Muchas gracias, Chizuo. Yo te doy parte. Gracias. Muchas gracias, señorita Astrid. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas que todas las personas que nos están viendo, tanto en el Zoom como en Facebook, nos las pueden dejar por sus respectivos medios. La primera pregunta es de la señorita Sofía Segarra. Ella pregunta: buen día. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para la conservación de todo el material recuperado de las investigaciones acuáticas? ¿Cuál era el nombre, perdón, de la persona que ha hecho la pregunta? Sofía Segarra. Sofía, muchas gracias por tu pregunta. A ver, te comento. Nosotros como Dirección General de Patrimonio Cultural aún no hemos realizado, voy a retroceder, aún en la Dirección General no hemos realizado alguna intervención directa sobre patrimonio. Los trabajos se han limitado a la identificación y al registro. Sin embargo, el proyecto de investigación Islas de Pachacamac sí realizó, ha recuperado materiales subacuáticos y han seguido todo un protocolo adecuado para estos casos especiales, porque debemos recordar que el patrimonio subacuático es muy diferente al patrimonio que está en tierra. El patrimonio subacuático es frágil y al extraerlo sin un adecuado proyecto de conservación, la causa o las consecuencias de realizar intervenciones sin proyectos de conservación son irremediables para este patrimonio. Entonces,
hay protocolos de conservación que este proyecto ha seguido con alta rigurosidad y actualmente estos bienes se encuentran albergados en el Museo de Sitio de Pachacamac. No sé si eso respondió a la pregunta. La siguiente pregunta es de la señorita Lynn Rufasto. ¿Cuáles son las características o aptitudes que debe poseer un arqueólogo submarino? Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, hace un momento, antes de que empezara la conferencia, estábamos hablando por interno y mencionábamos estas características, ¿no? Yo creo que antes de iniciarse en la arqueología subacuática, es muy importante realizar actividades de buceo con snorkel, ¿no? Con una máscara, con el snorkel y unas aletas, ir al mar y nadar. Nadar, nadar, nadar. Una vez que tengamos esta acuacidad, se puede iniciar con un curso de buceo, ¿no? Lo importante creo que es no tenerle miedo al agua, ¿no? Es muy importante dominar esta técnica del buceo, por ejemplo, del buceo sin equipos de buceo autónomo primero, y luego ya empezar con los equipos de buceo autónomo. Y bueno, si esto es realmente lo que te gusta, pues es muy importante poder realizar cursos de especialización para poder realizar una metodología adecuada, ¿no? Porque como hemos visto, para la arqueología que se hace en tierra es la arqueología que se hace en agua, solamente que con equipos adaptados a este medio, ¿no? Hay que tener en cuenta que bajo el agua eres dependiente de este equipo para poder respirar. Bajo el agua, durante una excavación no se puede conversar. Y también depende mucho de las corrientes, ¿no? Y de la visibilidad que haya en este medio para poder realizar un trabajo realmente riguroso y científico como el que se realiza en tierra, ¿no? Entonces, yo recomendaría que primero iniciemos actividades de buceo en estas áreas, en cualquier área acuática, no sé, en las que estén disponibles, ¿no? En el mar, por ejemplo. Si eres de Ica, como mencionábamos hace un rato, Pisco es un lugar donde pueden practicar muchísimo, ¿no? La siguiente pregunta es de la señorita Gaby Prada. Si poseo problemas de corazón, ¿puedo ser arqueóloga submarina? Depende de cuál sea la complicación del buceo, del problema que tengas. Yo te recomendaría que lo consultaras con un especialista, pero depende, ¿no? Por ejemplo, quienes no pueden hacer buceo, mujeres embarazadas no pueden hacer buceo, y de pronto si hay alguna dificultad respiratoria. Entonces, la verdad, no tendría una respuesta precisa, pero te recomendaría realizar la consulta con un especialista. La siguiente pregunta es de la señorita Diana Zapata. ¿Cuáles son los principales desafíos que hay para hacer arqueología subacuática en el Perú? Diana, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, el primer desafío, considero yo, bueno, el desafío más grande es que para formarse como arqueólogo subacuático en nuestro país no existen universidades que cuenten con estos cursos o con estas especialidades, ¿no? Yo creo que todo nace a partir del interés que tengas. En el extranjero hay definitivamente universidades que realizan programas de maestrías y de doctorados de 2 años o de 1 año, y allí podrías formarte como arqueóloga subacuática. En nuestro país actualmente no existen esta formación, y te recomendaría empezar por lo básico, que es el buceo a pulmón. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es del señor Juan Conde. ¿Se ha hecho algún proyecto de arqueología subacuática en la región de Ica? Juan, muchas gracias por tu pregunta. En la región de Ica aún no se han realizado intervenciones, pero sin embargo estamos realizando la recopilación de diferente información, tanto histórica como arqueológica, de los diferentes
diferentes lugares que pueden ser potenciales, ¿no? Por ejemplo, el puerto San Martín, si es que no me equivoco, es el nombre del puerto, Nica, también es un lugar potencial, ¿no? Entonces nuestras investigaciones a futuro sí incluyen intervenciones en Nica. Ya. La siguiente pregunta es del señor Laur. Él pregunta, buenos días, buena ponencia. Tengo una consulta. ¿Cuál es la visión y metas que debe tener un patrimonio subacuático para la llegada del Bicentenario? ¿Se busca metas en que también la comunidad sea partícipe? Gracias, Raúl. Chisuo, ¿me puedes leer, por favor, de nuevo la pregunta? Son varias preguntas en una pregunta. Sí. Gracias. ¿Cuál es la visión y metas que debe tener un patrimonio subacuático para la llegada del Bicentenario? ¿Se busca metas en que también la comunidad sea partícipe? Ya. A ver. Al Bicentenario lo que deseamos como dirección, como ministerio, ¿no? Es que este patrimonio sea más conocido. Y es por eso que estas actividades de difusión y esta plataforma virtual nos permiten poder difundir el patrimonio. Entonces, una de las metas es que este patrimonio sea conocido no solamente por el área, por los académicos, por los arqueólogos, ¿no? Sino también por la sociedad y por la institución. Recordemos que este patrimonio es desconocido en general, ¿no? Entonces, una de las metas de la institución, nosotros de manera interna también estamos realizando mucha difusión sobre este patrimonio y la coordinación entre las diferentes direcciones. Entonces, una de esas metas es que este patrimonio deje de ser invisible, ¿no? Y la otra meta que es muy importante también es la de la construcción de la Carta Patrimonial Subacuática o Inventario Nacional. Esta nos va a permitir conocer y poder gestionar mejor el patrimonio, protegerlo, preservarlo, conservarlo. Entonces, estas serían las dos grandes metas para el Bicentenario. Y respecto a que si estas incluyan a la comunidad, definitivamente sí, es a través, en principio, de lo que podemos hacer ahora es la difusión a través de las redes sociales. Ya hubo una primera charla dirigida al público en general, ¿no? Entonces, les recomiendo seguir las redes del Ministerio de Cultura, el Facebook del Ministerio de Cultura y también el canal cultura24t.tv, porque a través de estas redes es donde se realiza la difusión de este patrimonio y de diferentes patrimonios también. Y claro, allí pues incluye entonces a la comunidad. Ahora, si te refieres a la comunidad científica, pues sí, también estamos pensando en realizar conversatorios, en realizar talleres, ¿no? Y estas actividades para conocimiento y difusión de la comunidad, no solamente científica, sino también para la sociedad. La siguiente pregunta es de la señorita Steve Castañeda Arroyo. ¿Se ha puesto en valor algún sitio submarino para su uso turístico? Gracias, qué pregunta tan bonita. Sí, mira, en la actualidad no existe como tal. Sin embargo, la institución CERNAM entre el plan director de CERNAM, por ejemplo, se considera que en caso de que hayan sitios subacuáticos en el territorio nacional, consideran ellos que es cultura quien debe de brindar los lineamientos para que esto se realice. Entonces, en perspectiva, creemos que esto sería posible, pero en la actualidad estamos realizando las investigaciones que permitan poder proponer este tipo de proyectos, ¿no? Como hemos visto en México, por ejemplo, el manantial de la Media Luna forma parte de un parque natural, ¿no? Que podría ser un similar a un área natural protegida, ¿no? En este parque se realizan avistamiento de aves, puedes nadar en el manantial, hay embarcaciones que te pueden trasladar, o sea,
está integrado, ¿no? No solamente la naturaleza, sino también el patrimonio cultural. En el Perú es posible también realizar este tipo de acciones, pero actualmente estamos en una etapa todavía de investigación, ¿no? Como mencionaba, estamos en una etapa inicial del patrimonio, de gestión del patrimonio cultural subacuático. Tenemos un largo trayecto por recorrer, pero definitivamente en perspectiva es algo que sí quisiéramos, o sea, que sí es importante realizar. Gracias. La siguiente pregunta es del señor Marco Antonio. ¿Qué institución en específico del Ministerio de Cultura es el encargado del registro y preservación de nuestro patrimonio acuático? Gracias, Marco Antonio, por tu pregunta. El ente rector en materia de cultura es el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura tiene diferentes organismos y hay un reglamento que indica, precisa cuáles son las funciones de cada organismo del Ministerio de Cultura. Y el organismo que se encarga de la gestión, administración, y cuando digo gestión, hago precisión en que se refiere a la identificación, el registro, la investigación, la conservación, la difusión de este patrimonio, es la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este es el organismo del Estado que se encarga de estos trabajos. Esta sede se encuentra en Lima y es por eso que mencionaba hace un rato que es muy importante que nosotros desde Lima trabajemos de manera conjunta con las direcciones desconcentradas a nivel nacional, porque es de esta forma en que vamos a poder tener un real alcance, ¿no? Así es. Gracias, Marco Antonio. La siguiente pregunta es de Leslie Laura. ¿Qué acciones se aplican para conservar algún bien arqueológico subacuático? Acciones perdón. Para su conservación, para algún bien subacuático. Ok, listo. Leslie, aquí podría precisarte que, a ver, hay dos tipos de bienes culturales, ¿no? Habíamos mencionado el material y el inmaterial. Respecto al material, hay dos subtipos, ¿no? El mueble y el inmueble. El mueble es aquel que podemos trasladar de un lugar a otro. Es decir, que si durante una actividad de buceo, por ejemplo, se encuentra un ancla, y esta ancla se encuentra en peligro, no sé, por las corrientes o porque pueda ser extraída por otras personas, entonces la acción para la conservación es recuperar el ancla y darle un tratamiento que permita estabilizar esta pieza, ¿no? Recordemos que extraer un bien cultural de un medio subacuático, este bien, al estar probablemente cientos de años sumergido, es como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Ha quedado suspendida allí y ha logrado un equilibrio con el medio ambiente. Entonces, al extraer este bien del área, del mar, por ejemplo, realmente, si no hay un plan de conservación, esto bien se pierde irremediablemente. Y ahora depende también de qué tipo de bien, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo, el ancla. Pero también hay, por ejemplo, si fuera un ancla, el hallazgo, ¿no? Un ancla, cañones, las partes dispersas de una embarcación, entonces estaríamos aquí hablando de un bien inmueble y en este caso nuestra norma peruana y también la convención de la que hablé hace un rato recomienda mantenerla in situ, porque es la mejor forma de conservarla, ¿no? Entonces, al tomar esta decisión, se tiene que realizar una coordinación con otras instituciones, como por ejemplo la Marina de Guerra, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que hay que seguir para poder conservarlo, ¿no? Pero en principio, la mejor acción de conservación es mantenerla in situ. Y en el caso de que surja o que se encuentre realmente en peligro, sería iniciar un trabajo de investigación, un trabajo de recuperación y de conservación de estos bienes, ¿no? Y estos procedimientos son bastante largos en el tiempo. Eso sería.
La siguiente pregunta es del señor Renato Carmona. Excelente tema, excelente exposición, muy interesante. ¿Cómo podría aplicarse un uso turístico a estos descubrimientos arqueológicos subacuáticos? Renato, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, el uso turístico sería, digamos, en Perú todavía no existe, ¿no? Ningún sitio que esté abierto al turismo. Y como mencionaba, aún estamos en una etapa de identificación de este patrimonio para poder hacer justamente estas proyecciones, estos planes, proyectos, programas que nos permitan tomar medidas y acciones sobre cada uno. Y en el caso de que alguno de estos reúna todas las condiciones de seguridad, de profundidad, de accesibilidad para poder acceder al turismo, pues habría que hacer muchas coordinaciones, no solamente con la Marina, sino también con las comunidades o con la población que se encuentre cercana para poder realizar un trabajo en conjunto, ¿no? Porque recordemos que si bien es el Ministerio de Cultura, el ente rector en cultura, brinda el soporte, ¿no? El soporte técnico, pero en estos casos donde hay turismo ya abarca mucho más, y hay que comprometer a la comunidad, si la comunidad desea o no desea participar de este proyecto o no. Entonces, hay un largo procedimiento para poder poner en uso turístico el patrimonio subacuático. Definitivamente hay mucho potencial y se podría realizar, pero los trabajos que estemos realizando nos irán señalando el camino y sobre todo nos irán diciendo, nos permitirá conocer cómo debemos de proceder en el tiempo, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Rosmeli Ramos. ¿Se ha trabajado en los ríos de la selva? Rosemary, muchas gracias por tu pregunta. En la actualidad, nosotros como Dirección General de Patrimonio Cultural no hemos realizado, hemos sí pedido información a la dirección, a alguna dirección general. Sí tenemos conocimiento de que, por ejemplo, en los perfiles de los ríos, cuando el nivel del agua baja, a veces se han registrado fragmentos de cerámica o piezas de cerámica, ¿no? Pero no hemos nosotros ido y nosotros no hemos todavía participado de este registro, ¿no? Estos hallazgos que menciono se han realizado en el marco de proyectos de intervención arqueológica, ¿no? El marco me parece que era un plan de monitoreo arqueológico. Gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Milagros Vanessa. ¿Cuál es la situación de la arqueología subacuática en Perú en comparación de otros países? Gracias, Milagros, por tu pregunta. Y bueno, en este punto es bueno precisar, nosotros en nuestro país no existe la formación para dedicarnos a la arqueología subacuática, ¿no? Existe la formación de los arqueólogos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Pero no existe formalmente aquí la formación para aprender la metodología. Sin embargo, sí existen escuelas de buceo, y esto de repente es un requisito indispensable para un arqueólogo subacuático, es bucear. Entonces, en tanto termines tu formación como arqueóloga, podrías luego especializarte y te recomendaría que inicies realizando actividades de buceo a pulmón y luego el buceo autónomo. Y cuando mientras más se dominen estas técnicas es mejor, porque para realizar un trabajo de investigación, para realizar una excavación propiamente dicha y hacer, por ejemplo, las cuadrículas, las mediciones, ¿no? Hay que tener un perfecto dominio de la flotabilidad. No podemos estar buceando y con las aletas, suele pasar con las aletas, se puede perturbar, se puede alterar el contexto arqueológico, ¿no? Entonces es muy importante mantener la flotabilidad, y mientras más dominio tengas sobre el agua, vas a poder realizar un excelente trabajo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Estas han sido todas las preguntas que nos han dejado tanto en el Zoom
como en el Facebook. Creo que ya son todas, o me estoy equivocando, Eduardo. Sí, son todas. De parte de todo el semillero de investigación, le queremos agradecer profundamente, señorita Astrid, por brindarnos parte de su tiempo en dar tan importante charla sobre el patrimonio subacuático del Perú. No sé si quiere decir unas palabras finales. Sí, nuevamente agradecerles la invitación y nuevamente felicitarlos. Creo que realizar la coordinación de estas conferencias desde el mes de mayo, sostenerlas hasta ahora, me parece un gran reto. Los felicito mucho, chicos. Me siento muy honrada de que me hayan invitado. Sé que por estas conferencias han pasado arqueólogos reconocidos aquí a nivel nacional y también internacional. Los animo a todos los que nos han ayudado, han estado participando de esta conferencia. Necesitamos arqueólogos subacuáticos, es urgente, necesitamos darle continuidad a estos trabajos y qué mejor que ustedes que se están formando, pues emprendan en esta nueva especialidad, ¿no? Así es que de mi parte, mis agradecimientos y siempre atenta a sus consultas, a sus comentarios y para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias y bueno, espero que todos estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted, señorita Astrid. Ojalá todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible, tal vez ya para contar con una ponencia suya ya de manera presencial. Muchas gracias. Y espero que se encuentre bien y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.